ocasión, esta mañana de domingo, que Dios nos concede el poder tener nuestra clase de escuela dominical. Como sabemos, cada último domingo del mes estamos teniendo nuestra clase de escuela dominical por video. Así que el tema del día de hoy, ¿verdad?, es debido a que, ha habido algunas inquietudes, ¿verdad?, referente a este tema. Algunos hermanos que desean que, se dé un poquito más de instrucción en cuanto a todo lo que tiene que ver respecto al diezmo. Y cuando tocamos este tema, ¿verdad?, del diezmo, llega a haber muchos puntos de vista, muchas opiniones, ¿verdad? Y si uno se pone a buscar en internet, uno va a encontrar todo tipo de posturas. Pero me gustaría que el día de hoy pudiéramos estudiar este tema del diezmo, ¿verdad?, viendo todos los aspectos desde una perspectiva bíblica, desde la perspectiva de la palabra de Dios. Ahora, hay tantos y tantos y tantos pasajes que se pudieran utilizar para hablar acerca de este tema. No utilizaremos, por supuesto, todos, sino los que de alguna manera nos podrán dar un poco más de luz en cuanto a poder comprender un poquito, ¿verdad?, acerca del diezmo, ¿verdad? Así que vamos a comenzar en esta ocasión, ¿verdad?, abriendo nuestras Biblias, por favor, ahí en el libro de Génesis, porque en el libro de Génesis es donde por primera ocasión se menciona el diezmo en la Biblia. Así que vamos a abrir Génesis capítulo 14, y ahí en Génesis 14 vamos a leer los versículos 18 al 20. Si ya lo tenemos, dice la palabra de Dios: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje que acabamos de leer? ¿Verdad? Bueno, el contexto es de que Abraham acababa de efectuar un rescate de su sobrino Lot. Lot se encontraba capturado, secuestrado. Entonces lo que hizo Abraham fue que tomó a su gente, ¿verdad?, y fue al rescate de Lot, dentro de otras cosas, ¿verdad?, y otras pertenencias. Entonces, cuando Abraham logra este rescate, en el pasaje se nos menciona que en la escena sale un personaje. Y el personaje que sale en esta escena, pareciera como que de la nada sale este personaje, es Melquisedec. Y ahorita vamos a seguir meditando más adelante acerca de quién es Melquisedec. Pero Melquisedec sale a escena en este momento, y lo que ocurre aquí es que bendice a Abraham. Y cuando Melquisedec bendice a Abraham, el acto seguido es que Abraham le da los diezmos de todo a Melquisedec. Es decir, el primer diezmo que se nos narra en la Biblia fue aquí con Abraham, cuando le dio a Melquisedec los diezmos de todo, ¿verdad?, debido a este rescate que había efectuado, ¿verdad?, a su sobrino Lot y a otras pertenencias. Entonces podemos darnos cuenta de que el diezmo surgió como un acto de agradecimiento y de adoración a Dios, ¿verdad?, tal como Abraham lo estaba manifestando en este momento. Entonces, es el contexto, ¿verdad?, del primer diezmo que se dio en la Biblia, ¿verdad? Ahora, hay una pregunta aquí que sigue en el aire: ¿quién es Melquisedec? Este personaje que pareciera salió de la nada y se presentó con Abraham. Y Abraham, ¿por qué le dio a él los diezmos de todo lo que él había, de que él poseía, ¿verdad? Entonces, para que podamos entender un poquito, ¿verdad?, acerca de Melquisedec, vamos al Nuevo Testamento, lo que se nos menciona acerca de Melquisedec. Vamos a leer Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 6. Y les voy a agradecer, ¿verdad?, de que si tienen ustedes algo para tomar nota, ¿verdad?, háganlo. Va a ser grandemente valioso. Todos los estudios será de gran valor el poder tomar nota de todo lo que estamos estudiando. Vamos a leer Hebreos 7,
del 1 al 6 nos dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ahora, se nos narra aquí en el libro de Hebreos y se nos da más información acerca de Melquisedec, acerca de este personaje a quien Abraham le dio los diezmos de todo lo que tenía. Los datos que se nos da de Melquisedec aquí en este pasaje de Hebreos, se nos menciona que era rey de justicia, rey de paz, tomen nota, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio y sin final. Ahora, nuevamente, cuando vemos estos datos de Melquisedec, ¿quién otro va a ser sino el mismo Señor Jesucristo? Es decir, se nos está hablando de una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Bueno, es la presencia del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, antes de que haya sido manifestado en carne. En los tiempos de Abraham, el Señor Jesucristo se manifestó. Por lo tanto, podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de que lo que ocurrió en el pasaje de Génesis que leímos hace un momento es que Abraham le entregó a Cristo sus diezmos. Ahora, generalmente llega a haber muchos argumentos en contra del diezmo, ¿verdad? Y no vamos a verlos todos, ¿verdad? De ellos, pero algunos de ellos, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Los veremos, ¿verdad? Uno de los argumentos que se dice, ¿verdad? Es que se nos dice, no, es que el diezmo es algo del Antiguo Testamento, ya no es algo para practicarlo, ¿verdad? Ahora nosotros, en esta etapa de la gracia en la que nos encontramos, ¿verdad? Y entonces se nos llega a mencionar y se nos dice, y también, ¿verdad?, el diezmo era parte del tiempo de la ley. Ya no estamos en el tiempo de la ley, ahora al estar bajo el tiempo de la gracia, en el nuevo pacto, ¿verdad?, ya no tenemos que nosotros dar el diezmo. Entonces, para poderlo entender de una manera un poco más gráfica, ¿verdad?, y visual, vamos a verlo de esta manera, ¿verdad? Aquí tenemos a Abraham, ¿verdad? Y vemos que Abraham dio su diezmo, ¿verdad? Entonces vemos que la práctica del diezmo comenzó con Abraham y ya lo vimos que Abraham le dio su diezmo a Cristo. Fue Cristo quien recibió los diezmos de Abraham, ¿verdad? Entonces esto va a ser clave, ¿verdad?, para lo que vamos a ver más adelante en nuestro estudio. Pero ahora, en el tiempo de Abraham no era el tiempo de la ley. A Abraham no le tocó la ley. Abraham vivió muchos años antes de la ley. Pero ahora, después, ¿verdad?, mucho tiempo después de Abraham, llega el tiempo de la ley, ¿verdad? Entonces, en este periodo de la ley, ¿verdad?, que era el antiguo pacto, parte de lo que fue incluido en la ley fue también el diezmo, ¿verdad? Entonces, ciertamente, el diezmo llegó a ser parte de la ley. Pero ahora, mucho ojo con esto.
el diezmo no fue creado en la ley. ¿Sí me explico? El diezmo fue incorporado por Dios en la ley porque ya existía desde antes. Creo que va quedando claro, ¿verdad? Entonces, el diezmo no fue creado en la ley, solo fue incluido por Dios para formar parte de la ley. Ahora, en Cristo, ¿verdad? El Señor Jesús establece el nuevo pacto. A partir del sacrificio de Cristo, cuando Jesús menciona que el nuevo pacto era el derramamiento de su sangre, ¿verdad? En la cruz, ¿verdad? En ese momento comienza la etapa en la que nos encontramos ahorita, ¿verdad? Que es el nuevo pacto, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Ya observamos que el diezmo comenzó antes de la ley, es decir, el diezmo no es creación de la ley, sino el diezmo comenzó antes de la ley. Solamente Dios incluyó el diezmo dentro del periodo de la ley. Ahora, nosotros que ahora estamos en Cristo, que creemos en Cristo, ¿verdad? Y que nosotros estamos en esta etapa del nuevo pacto con Cristo, ¿verdad? Aquí es donde muchas personas siguen con dudas, ¿verdad? Y llegan a decir, es que el diezmo solamente era para acá, el diezmo solamente era para acá, pero ya no es para nosotros, para el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, muchas personas, ¿verdad? Mencionan y tienen esta idea de que ya no nos corresponde a nosotros dar el diezmo, sino solamente se quedó allá atrás. Ahora debemos de saber ciertamente, ¿verdad? De que en este periodo de la ley, ciertamente Dios estableció, ¿verdad? Situaciones sacerdotales, ¿verdad? Sacrificiales, que se nos deja muy en claro en el Nuevo Testamento que cesaron. Se nos deja en claro en el Nuevo Testamento que todas esas prácticas, ceremonias, etcétera, etcétera, de la ley terminaron con Cristo. Y que a partir de ahora nosotros en el nuevo pacto ya no tenemos que seguir guardando esas ceremonias, esos sacrificios, etcétera, etcétera, que se llevaban a cabo en este periodo de la ley. Repito, ya estamos en este periodo, en el nuevo pacto, ahora en Cristo. Entonces, para que nosotros podamos ver, tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Será que también el diezmo quedó abolido junto con las demás prácticas ceremoniales? ¿O será que Dios, al igual que antes de la ley había diezmo, en la ley había diezmo, y en el nuevo pacto, ¿será que todavía hay diezmo en este periodo? Es por eso que vamos a estudiar, ¿verdad? Los pasajes que nos van a dar luz en cuanto a esto. Vamos al Nuevo Testamento, por favor, y vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 23. Versículo 23. Vamos a buscar Mateo 23. Leemos este pasaje, lo podemos leer juntos. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, estas son palabras del Señor Jesús. Y este es un reclamo que el Señor Jesús le está haciendo a los escribas y a los fariseos, a la forma en la que ellos estaban diezmando. Ahora, notemos que el Señor Jesús no les dijo, dejen de diezmar. El Señor Jesús les dijo, dejen de diezmar mal. El Señor Jesús les dejó muy en claro, ustedes están cumpliendo y están siendo muy fieles y devotos en cumplir con su diezmo de la menta, del eneldo, etcétera, etcétera, pero están dejando a un lado otros aspectos importantes que Dios espera de ustedes: la justicia, la misericordia, la fe. Ahora, nuevamente, hay una frase muy contundente que el Señor Jesús menciona en este pasaje, y esta frase es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Sí me explico? Esta es una frase muy contundente que el Señor Jesús dijo. El Señor Jesús no dijo, dejen de diezmar. El Señor Jesús dijo, sigan diezmando, pero también tomen en cuenta esto otro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús comprende que el diezmo es un acto de adoración.
que así como todo acto de adoración, no debemos de dejar de hacerlo, sino también acompañarlo de una vida íntegra delante de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros cantamos y alabamos a Dios, Dios no dice, deja de cantar. Dios dice, sigue alabando, pero también compón tu vida si tienes estas situaciones que estás haciendo mal. Dios no nos dice, deja de hablar de Cristo. No, sigue hablando de Cristo, pero si estás faltando algunas cosas, entonces necesitas componer estas cosas, ¿verdad? Y entonces la frase es necesario hacer esto sin dejar de hacer esto otro, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús está dejando muy en claro esto, ¿verdad? Ahora, otra objeción que llega a haber, ¿verdad? Y que se utiliza este pasaje entre otros. Otra ocasión para los que están en contra del dar el diezmo, mencionan, es que en los tiempos bíblicos el diezmo solamente era con semillas, con fruto de la tierra, ¿verdad? No es como hoy que se pide que demos dinero, ¿verdad? Ahora, debemos de entender algo, ¿verdad? Que ciertamente en los tiempos bíblicos, tal como el Señor Jesús mencionaba aquí, la menta, el eneldo, etcétera, etcétera, era parte de lo que la gente cosechaba. Entonces, como mucha gente en los tiempos bíblicos, se dedicaba precisamente a la agricultura y tenían cosechas, por supuesto que diezmaban de ello, ¿verdad? Es decir, en especie. Pero no solamente se concentraba en ello el diezmo, también las personas tenían entendido, ¿verdad?, de que también incluía parte económica, es decir, monetaria, en dinero, era también depositado, ¿verdad?, en el templo. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de saber. Ciertamente, sí, ciertamente una parte del diezmo, había quienes lo daban de esta forma, ¿verdad?, en especie, ¿verdad?, pero también se llevaba a cabo, ¿verdad?, de manera monetaria. Entonces, es parte de lo que el Señor Jesús está queriendo enseñar, ¿verdad?, de que nosotros, el día de hoy, ¿verdad?, que formamos parte del nuevo pacto ahora en Cristo, ¿verdad?, no debemos solamente de tomar como una excusa de decir, no, pues es que en la Biblia solo se diezmaba en puras especies y semillas. No, porque también se tenía entendido de que era algo que se hacía también con dinero. Ahora, también debemos nosotros de ver, ¿verdad?, que tal como Abraham dio los diezmos, ¿verdad?, y en la ley, en ese periodo de la ley, que fue un tiempo, ¿verdad?, en el cual Dios estaba instruyendo al pueblo para llegar al nuevo pacto, debemos de ver cómo es de que Jesús enseñaba que se iban a manejar las cosas ahora en este nuevo pacto, cuando ya no íbamos a estar bajo este periodo de la ley. Y para entenderlo de mejor manera, me gustaría que por favor busquemos Mateo, ahí en nuestras Biblias, Mateo capítulo 5, y ahí vamos a ver varios pasajes de cómo Jesús observaba las cosas que se manejaban en la ley y cómo se iban a comenzar a manejar ahora con Él, en esta nueva etapa en la que nos encontramos, en el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, vamos a leer por favor ahí en nuestras Biblias, Mateo capítulo 5, los versículos 21 y 22. Dicen estos versículos: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, ¿verdad? Ahora, para que podamos tener un poquito claro, ¿verdad?, acerca de cómo Jesús veía las cosas, y la regla que Jesús quería poner, la medida, ¿verdad? La ley, ¿verdad?, se encontraba aquí, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, el Señor Jesús decía, ustedes han oído que para cumplir la ley es no matarás, ¿verdad? Entonces alguien decía, pues yo no he matado, yo no mato,
entonces yo ya estoy bien con Dios, yo ya cumplí la ley. Pero ahora Jesús viene a poner el nivel más alto, ¿verdad? Y ahora con Cristo, en el nuevo pacto, con Cristo hay un nuevo nivel más alto que Jesús espera de nosotros, ¿verdad? Porque Jesús decía, ustedes nada más porque ya no matan, ya creen que ya están bien con Dios, pero Jesús dice, pero yo os digo, es decir, Jesús dice, si alguien va a ser mi seguidor, si alguien va a caminar en el nuevo pacto, Jesús dice, yo les digo, que cualquiera que se enoje, ¿verdad? Le diga facho, etcétera, etcétera, es decir, quien lleva una secuencia, es parte de otro tema, ¿verdad? Pero nuevamente, quien lleva una secuencia de estar en constante pleito con su hermano, ¿verdad? Y no perdona y sigue de esta manera, está manifestando que no ha nacido de nuevo y entonces, ¿verdad? No está cumpliendo con esto, ¿verdad? Y entonces, de esta manera Jesús lo está, menciona en varios ejemplos, ¿verdad? Uno más, dice en el 27 y 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, en ese tiempo se amparaban diciendo, pues yo no he adulterado, yo no he cometido ningún acto con ninguna mujer, yo ya cumplí la ley. Pero Jesús lo lleva a un nivel más alto. Y Jesús dice, eso no es suficiente. Si deseas realmente caminar conmigo, entonces el nivel que yo pido, el nivel que yo exijo es un nivel mucho más alto del que la ley estaba estableciendo. Jesús dice, si tan solo ya miras y empiezas a codiciar a una mujer en tu mente, dice, eso ya lo considero adulterio. Entonces debemos de ver, ¿verdad?, que el Señor Jesús estaba indicando, ¿verdad? Y por cuestión de tiempo no vamos a ver todos los ejemplos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús dijo, habéis oído, pero yo os digo, ¿verdad? En lo cual es el Señor Jesús pone a la ley, ¿verdad?, aquí en este nivel, pero Jesús dice, para mí eso, ¿verdad?, es algo muy bajo. Y el Señor Jesús dice, si van a ser mis discípulos, si van a ser mis seguidores, si van a creer en mí y van a andar en el nuevo pacto, yo espero de ustedes algo mucho mayor de lo que se establecía en la ley. Entonces, es parte de lo que el Señor Jesús estaba diciendo, estaba indicando. Por eso, es de cuando se me llega a hacer la pregunta, ¿verdad? Y en un modo de acusación, ¿verdad? Se llega a preguntar, a ver, de veras, ¿los cristianos debemos de seguir diezmando? Entonces, generalmente, ¿verdad?, lo que yo respondo ante ello, ¿verdad?, es decir, creo que no, los cristianos no debemos solo diezmar, debemos de dar más del diezmo. Porque nuevamente, el diezmo, que era parte de la ley, ¿verdad?, se encontraba aquí. Jesús dice, si ustedes solamente se quedan aquí, solamente están cumpliendo lo mínimo, lo básico. Pero Jesús dice, yo espero algo mucho más de ustedes. Si van a caminar en el nuevo pacto, las cosas ahora conmigo van a ser una expectativa mucho más alta. Por eso es de que yo digo, ¿verdad? Creo que el cristiano no solo debe de diezmar, ¿verdad? No debemos de enfocarnos en el diezmo, debemos de dar más que el diezmo. Y entonces, esto es parte de lo que el Señor Jesús estaba tratando de dejarnos en claro aquí. Por eso es de que la frase, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia, ¿verdad?, de que somos siervos inútiles. Cuando hacemos lo que se nos pidió, es eso. Cuando hacemos lo mínimo, estamos siendo siervos inútiles. ¿Cuándo comenzamos a ser útiles? Cuando empezamos a dar más de lo que se nos pide. El diezmo es lo mínimo que Dios pide de nosotros, pero Cristo, ahora en el nuevo pacto, Jesús dice, yo espero más de ustedes, yo espero de ustedes un estándar más alto, un nivel más alto que el que se manejaba en el tiempo, en el periodo de la ley. Ahora, vamos a ver más pasajes en el Nuevo Testamento, por favor. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 9. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 9. Y ahí en este pasaje vamos a leer los versículos 6 y 7. 2 de Corintios 9, leemos juntos 6 y 7. Dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente,
generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora son versículos bien conocidos por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en el primer versículo, en el versículo 6, ¿verdad? Se nos habla acerca de la figura de la siembra y de la cosecha. El mes pasado, en el estudio que vimos el mes pasado, ¿verdad? Sobre la importancia de dar, ¿verdad? Y cómo Dios va a recompensar a todo aquel que da, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Acerca de cómo es como aquel que siembra, ¿verdad? En algo, finalmente termina cosechando, es decir, termina obteniendo la recompensa de aquello que dio, de aquello que sembró. Pero este pasaje nos deja en claro que la cosecha va a ser basado en la forma en la que nosotros sembramos. Es decir, de que si yo siembro 3 frijolitos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser mi cosecha? Va a ser de acuerdo a los 3 frijolitos que sembré. Si yo siembro 20 frijoles, mi cosecha será de acuerdo a los 20 frijoles que sembré. Pero yo quiero sembrar 100 frijoles. Bueno, mi cosecha será de acuerdo a esos 100 frijoles que yo entonces sembré. Se nos deja muy en claro que el que siembra escasamente, ¿cómo será su cosecha? De igual manera, su cosecha será escasa de la forma en la que sembró. Pero aquel que siembra generosamente, la cosecha que obtendrá también será generosa. Entonces, Dios utiliza la figura de la siembra y la cosecha para el dar, cuando nosotros damos de lo que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Ahora, se nos invita, ¿verdad?, a nosotros a ser generosos. Pero ahora, cuando llegamos al versículo 7, generalmente la interpretación más popular que se le llega a dar a este versículo con la frase cada uno dé como propuso en su corazón, generalmente, díganme si es cierto o no, que la interpretación más popular que se llega a dar de este versículo es de que, bueno, pues entonces si yo propongo en mi corazón pues 5 pesos, pues esos 5 pesos, porque fueron los que yo propuse en mi corazón. Ahora nuevamente, tal parece que al llegar al versículo 7, se nos olvida el versículo 6, en donde el versículo 6 se nos invita a ser generosos, se nos invita a dar generosamente, pero tal parece que al llegar al 7, borramos, se nos olvida el 6 y decimos, no, pues lo que tú propongas, esos 3 pesos, esos 5 pesos que des, ya con eso está bien, ¿verdad? Cuando nuevamente vemos el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón y lo convertimos para acá. Cuando en realidad se nos pide convertirlo para acá. El cada uno dé como propuso en su corazón no es para decir, pues con estas moneditas ya quede bien, ¿verdad? Es el convertirlo, pero para arriba, al nivel que Cristo espera de nosotros. Entonces debemos nosotros de saber, ¿verdad?, que la invitación del apóstol Pablo no es a venirnos para acá, sino a ser generosos en la forma en la que nosotros damos, ¿verdad? Y eso es lo que Dios está tratando de que nosotros entendamos, de que no lo convirtamos al tiempo de la ley, sino lo convirtamos ahora a este tiempo del nuevo pacto en el cual nosotros nos encontramos. Ahora, vamos a ir nuevamente, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 7. Y vamos, por favor, ahí en Hebreos 7, a leer el versículo número 8. Aquí en Hebreos 7 fue donde leímos toda la descripción de Melquisedec, es decir, de Cristo, y cuando Abraham le dio los diezmos. Pero vamos a leer, por favor, el versículo número 8, que dice así: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de
de quien se da testimonio de que vive. Ahora este versículo es bien tremendo, es bien poderoso lo que nos enseña, lo que nos comunica. Y para que podamos entenderlo de mejor manera, se nos dice en este versículo, ¿verdad? Y debemos de recordar de que fue Cristo quien recibió los diezmos de Abraham. Y se nos deja muy en claro esto, ¿verdad? Y entonces, nuevamente, algunos dirán, sí, pero eso ocurrió en el Antiguo Testamento, eso fue hasta antes de la ley, ocurrió, ya no es para nosotros. Muchos insisten, ¿verdad?, en cuanto a esto. Ahora, al analizar el texto, ¿verdad?, en su contexto, ¿verdad?, debemos de entender de que lo que se nos indica aquí es la palabra reciben, ¿verdad? Si nosotros vemos ahí en el versículo, está esta palabra reciben. Ahora, hay muchas formas, ¿verdad?, o hay muchos métodos, muchas cuestiones que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando hacemos un análisis bíblico. Para poder analizar la Biblia de manera correcta, hay muchas cuestiones que se deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Y no las vamos a analizar todas, ¿verdad? Pero una de ellas es saber en qué tiempo se está hablando. Y en el tiempo en el que se está hablando, ¿verdad?, recordamos que el libro de Hebreos no se escribió aquí, no se escribió aquí, se escribió aquí. No fue en el tiempo de Abraham cuando se escribió Hebreos, no fue en el tiempo de la ley cuando se escribió Hebreos, fue en el tiempo del nuevo pacto en el cual nosotros nos encontramos cuando se escribió este libro de Hebreos. Entonces, esto que estamos leyendo, este pasaje, ¿verdad?, en el versículo número 8, ¿verdad?, se nos menciona, ¿verdad?, lo que acabamos nosotros de leer, ¿verdad?, es de que dice aquí, nos habla de aquí en la tierra, ¿verdad?, dice, ciertamente reciben. ¿Qué entendemos por reciben? Tiempo presente. No se nos dice recibieron en el tiempo de Abraham, no se nos dice recibieron en el tiempo de la ley. Es el libro de Hebreos que fue escrito en el nuevo pacto y el tiempo en el que habla es tiempo presente. Aquí en el nuevo pacto, en este tiempo, reciben, es decir, el diezmo es parte de este tiempo presente, de este nuevo pacto en el cual nosotros nos encontramos en este tiempo que nosotros estamos viviendo como iglesia. Y lo que está mencionando aquí el pasaje es que dice de que aquí reciben, repito, tiempo presente. ¿Qué cosa se recibe en este tiempo presente? Los diezmos. Entonces, en este tiempo presente, en el nuevo pacto en el que nos encontramos, se reciben los diezmos. Ahora, ¿quién recibe los diezmos? Aquí se menciona que aquí lo reciben hombres mortales, hombres de carne y hueso, ¿verdad? Como ustedes y como yo, son los que reciben los diezmos aquí en la tierra. Y por supuesto que tiene que ser así. Dios no va a mandar ángeles, ni va a mandar querubines, ni va a mandar serafines a recoger los diezmos, por supuesto. Y es obvio, ¿verdad?, que aquí en la tierra van a ser hombres mortales, porque muchas personas, ¿verdad?, eso objetan, ¿verdad? Y eso dicen los que están en contra del diezmo. No, es que ¿para qué se lo damos, verdad? Si son también pecadores, si son hombres como nosotros. Bueno, la palabra de Dios nos lo deja en claro. Aquí, tiempo presente, reciben los diezmos hombres mortales, porque así Dios lo estableció, ¿verdad? Pero dice, pero allí, es decir, está hablando de dos escenarios. Está hablando de aquí y está hablando de allí. Dice, pero allí, uno, de quien se da testimonio de que vive. Ahora, para tenerlo, ¿verdad?, un poquito más gráfico, ¿verdad? Aquí, ¿verdad?, es donde estamos nosotros, en la tierra, ¿verdad?
Entonces, ¿qué ocurre aquí en la tierra? Bueno, nosotros aquí, ¿verdad? Damos nuestros diezmos a hombres mortales. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Pero dice, ¿verdad? Pero allí, es decir, ya no habla de aquí, habla de allí. Ahora, aquí lo reciben hombres mortales. Pero ¿qué pasa? Ya no aquí, sino allí, es decir, en el cielo. Allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de lo que la Biblia nos menciona, ¿verdad? Es de que en el momento en el que yo le estoy entregando mi diezmo, aquí, ¿verdad?, a las personas encargadas, ¿verdad?, en la iglesia, ¿verdad?, de recibir mi diezmo, en el momento en el que yo entrego mi diezmo aquí a hombres mortales, en ese instante, allí, Cristo lo está recibiendo también en el cielo. Y esto es algo precioso tan solo de entenderlo, de verlo, que en el momento en el que yo le estoy dando aquí, en el que yo deposito mi diezmo aquí en la tierra, en ese mismo instante, Cristo también lo está recibiendo allí en el cielo, ¿verdad? Entonces, aquí en este tiempo presente, ¿verdad?, nosotros podemos o no podemos, ¿verdad?, saber quién dio o quién no dio, ¿verdad? Pero la realidad es de que Cristo sí sabe quién dio y quién no dio. Cristo es el que conoce todo, porque en el momento en el que yo lo deposito aquí, Cristo también lo está recibiendo allá y Él sabe que yo le estoy entregando mi diezmo, ¿verdad? Ahora, yo no sé ustedes, pero yo sí quiero estar en la lista de que Cristo está recibiendo mis diezmos, y yo sí quiero que Cristo pueda saber que Él está recibiendo mis diezmos y que yo pueda estar en su lista de aquellos que están recibiendo, de quien Él está recibiendo los diezmos. Ahora, debemos entenderlo, y creo que todos lo tenemos esto muy en claro, ¿verdad? Esto no nos hace ganar puntos, ¿verdad?, allá en el cielo, y no debemos de entenderlo de esta manera, ¿verdad?, que es como ganarme puntos o bonos extras, ¿verdad?, allá en el cielo, ¿verdad? No nos hace ser más merecedores de la salvación, ¿verdad? Y debemos entenderlo de manera correcta. Hace algunos años, no fue aquí, ¿verdad?, fue en otro lugar, ¿verdad? Pero hace algunos años, ¿verdad?, en una iglesia, un hermano se me acercó, ¿verdad? Ni siquiera estábamos platicando, ¿verdad? Era un tiempo solo de convivencia, ¿verdad? Pero recuerdo que un hermano llegó por atrás, me agarró del brazo, ¿verdad? Y me preguntó, me dijo, a ver, si yo no doy mi diezmo, ¿pierdo mi salvación? Y me hizo esa pregunta, y ni siquiera dejó que yo le respondiera, ni le respondí nada, simplemente se rió y se fue. Y entonces se me quedó muy grabada esa escena, ¿verdad? Su pregunta fue, si no diezmo, ¿pierdo mi salvación? Y entonces, uno ante esa pregunta, ¿verdad?, uno pudiera responder, ¿verdad?, y explicar tantas cosas, ¿verdad?, y que por cuestión de tiempo quizá uno no pudiera, pero creo que nosotros tenemos muy en claro, ¿verdad?, que la salvación no se obtiene por dar o no dar. Sabemos que es por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Ahora, nosotros, ¿verdad?, debemos de tener muy en cuenta, ¿verdad?, y después analizando, ¿verdad?, lo que este hermano me dijo, ¿verdad?, que pues por supuesto uno no pierde la salvación por no dar el diezmo, ¿verdad? Pero con su pregunta me quedé analizando. Sí manifiesta mucho en dónde tiene puesto su corazón. Sí manifiesta mucho
qué tanto Él desea agradar a Dios, sí manifiesta mucho qué tanto Él desea realizar este acto de adoración a Dios y cuál es el papel que el dinero tiene en su vida. Y esto es algo que nuevamente, ¿verdad? A cada uno de nosotros tenemos que llegar a analizar que el diezmo es un acto de adoración a Dios, ¿verdad? Y que tal como lo mencionábamos el domingo, más bien el estudio pasado, cuando hablamos acerca de la importancia de dar y de cómo Dios bendice, ¿verdad?, a aquel que da. Debemos recordar que aquel que no suelta el dinero y aquel que dice yo no voy a dar porque no me va a rendir, a fin de cuentas lo termina de todas maneras perdiendo. No rinde más el dinero porque darte el diezmo, sino todo lo contrario, te rinde cada vez menos. Y es parte de cuando Dios dice da el diezmo, cumple con este acto de adoración. Dios dice yo te voy a bendecir, yo voy a proveer, ¿verdad? Y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Pero aquel que lo retiene, a fin de cuentas, se le termina también yendo. Entonces, quizá, repito, hay muchas cuestiones, muchas cosas que la gente menciona, ¿verdad?, para no dar el diezmo. Quien está en contra del diezmo, mucha gente va a sacar muchos argumentos, ¿verdad? Y yo tengo algo muy en claro. Para mí, ¿verdad?, es muy claro, ¿verdad?, de que pudiéramos dar 25 estudios acerca del diezmo, pero quien va a dar, va a dar. Quien no quiere dar, por más de que le demos 25 estudios, ¿verdad?, y más sobre el diezmo, quien no va a dar, quien no quiere dar, simplemente no va a dar. Pero quien realmente tiene un corazón de dar, quien realmente tiene un corazón generoso para dar, ni siquiera va a necesitar, ¿verdad?, tantos estudios. Simplemente va a decir yo quiero dar, yo quiero contribuir, yo quiero ser parte, ¿verdad?, de la construcción, ¿verdad?, de la iglesia, que la iglesia siga caminando, y no va a ser ni siquiera necesario andarle correteando, ¿verdad?, ni rogando, sino va a ser alguien que va a decir yo quiero dar, ¿verdad?, ni siquiera necesita tanta explicación, sino que simplemente va a tener un corazón generoso en dar. Entonces Dios está deseando que nosotros podamos tener muy en claro esto, ¿verdad? Entonces, para quien nuevamente tenía esta duda, esta incertidumbre, ¿verdad?, el diezmo es para nosotros en el nuevo pacto, ya lo vimos muy claro. Por supuesto que sí, la Biblia habla del tiempo presente, que Cristo recibe nuestros diezmos, ¿verdad?, y que es algo de que Cristo dejó para nosotros el día de hoy. Así que de verdad, hermanos, yo les animo, ¿verdad?, a que podamos nosotros seguir siendo generosos, porque Dios también es generoso en la forma en la que Él recompensa, ¿verdad? Tal como les mencionaba, ¿verdad? Poder seguir aportando para las despensas, ¿verdad?, que nosotros estamos dando, ¿verdad?, y entregando, ¿verdad?, a los necesitados. Y esto es parte, ¿verdad?, de lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, ¿verdad? También alguien dirá, no, pero yo ya di para la despensa, yo ya aporté para la despensa, entonces pues ya lo descuento de mi diezmo, o ya no doy mi diezmo porque yo ya aporté ahí para las despensas. Debemos de saber, no, tampoco, ¿verdad? El Señor Jesús lo dejó muy en claro, es necesario hacer esto sin dejar de hacer esto otro, ¿verdad? Entonces es excelente, ¿verdad?, que podamos aportar para las despensas, pero también es importante seguir cumpliendo con nuestro diezmo. Y hermanos, les reitero, no es palabra mía, es palabra de Dios. Cuando nosotros cumplimos con ello, Dios va a bendecir abundantemente nuestras vidas cuando nosotros adoramos a Dios a través de este medio. Así que vamos a terminar este tiempo en oración. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, por el tiempo que nos has permitido tener este estudio. Bendito Dios, Señor amado, yo te ruego que puedas tú obrar en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de cada familia, precioso Dios.
Señor amado, si ha habido tiempos difíciles económicamente, Señor, yo te ruego que sigas proveyendo, que les sigas dando, Señor, todo aquello que ellos están necesitando, bendito Dios, que no les haga falta ningún bien, bendito Padre, y que todos, bendito Dios, tengamos este deseo de contribuir para tu obra, de confiar que cuando damos, tú nos recompensas, Señor, aún más, Señor Santo. Permítenos vivir de esta manera. Te amamos, te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues hermanos, muchas gracias por su atención. Espero haya sido de bendición y de aclaración este tema del diezmo, este estudio. Así que en unos minutos vamos a comenzar con nuestro culto. No nos despegamos, así que hermanos, muchas gracias y Dios les bendiga.